for sure by now, God, you would have reached down and wiped our tears away. Y bueno, ya que tenga ahí su Biblia en el Salmo 73, póngale una separación porque a lo mejor nos quedamos 2 semanas en ese salmo. Pero hoy yo quiero que le pregunte, fíjese bien, quiero que le pregunte a la persona que está a su lado, le va a hacer una pregunta, le va a decir, ¿cómo estás? Hágale esa pregunta. Ok, ya la hizo. Ahora vuélvala a hacer. Dile, no, pero de verdad, ¿cómo estás? Ya la hizo. Ahora vuélvala a hacer. Y ya algunos ya mejor ni la hacen. Dicen, no, si la hago la tercera vez va a llorar. O algunos son unos actorazos y la tercera vez hasta con más brillo en los ojos te dicen bien, ¿verdad? Esta conferencia se llama ¿Cómo estás? Y yo quiero hablar, voy a hablar acerca del Salmo 73. Pero bueno, yo sentí esto en mi corazón, hablarle el día de hoy. Y bueno, ahorita con algunas cosas aún siento que es más lo que Dios desea hablar a nuestras vidas. Algunas veces, ¿verdad? Algunas veces hay personas que cuando les preguntas ¿cómo estás? Siempre te contestan que bien. O siempre te contestan que muy bien. Algunos te dicen en victoria, ¿verdad? Y bueno, ya. Pero no sé, ¿no? Mi experiencia y algunas veces, ¿verdad? Al ver y algunos años vamos a hacer la otra semana 10 años aquí en Veracruz como pastores y bueno, trabajando con jóvenes, con adolescentes en diferentes cosas ahí. Algunas veces cuando hacemos esta pregunta o hecho esta pregunta, la cara no concuerda con la respuesta. Dile a la persona que está a tu lado, lo dijo por ti. O dile mejor, lo dijo por nosotros. Algunas veces no concuerda la cara con la respuesta. Como que nos hemos acostumbrado a responder pues bien, ¿verdad? Pero la verdad es que algunas veces no estamos tan bien. Algunas veces, ¿verdad? Por ahí hay un amigo que dice, ¿verdad? Que a veces andamos como burro de rancho. ¿Sabe cómo anda un burro de rancho? Cargados, muertos de sed y sin comer, ¿no? Y bueno, no es exagerar, pero algunas veces podemos estar de esta manera, aunque podemos decir estoy bien y podemos sonreír y no, esto no implica que vaya a llorar ante cualquiera que le pregunte ¿cómo estás? Pero algunas veces parece como si hubiera alguna serie de superhéroes, ¿verdad? Que nunca, absolutamente nunca están desanimados, que nunca se cansan, que nunca tienen pruebas o dificultades. Y bueno, al que están siempre algo así como en una cumbre espiritual y siempre andan de una cumbre espiritual en otra. Pero bueno, yo viendo en la Biblia, viendo en la palabra de Dios, yo me encuentro con gente que sí estuvo en cumbres espirituales y en tiempos gloriosos, pero también, y agradezco mucho la palabra y la sinceridad de muchos hombres de Dios que también confesaron y pudieron hablar que hubo momentos en su vida que no se sintieron tan animados, o en otras palabras, desanimados, que algunas veces se sintieron cansados y algunas otras veces son pues que las pruebas, las dificultades, las situaciones
que hay en la vida, ¿verdad? Pues pueden ser en algunos momentos una carga muy pesada. ¿Cuántos ya se van identificando con lo que estoy tratando de decir? Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que ver un poco la palabra, o mucho en la palabra, porque en la palabra de Dios siempre encontramos la respuesta. Y Dios permitió que cada diferentes hombres de Dios en diferentes libros en la palabra pudieran hablar de cómo estaban, de qué era lo que estaba pasando, de qué era lo que estaba sucediendo en sus vidas. Por ejemplo, uno de ellos fue Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, verso número 5, versos números 3 al 5. Algunos ya lo han leído, yo sé que ya lo han leído. La Biblia nos habla que después de que Elías había tenido un tiempo tremendo, yo creo que el tiempo más extraordinario, hablando como ministerio, uno de los tiempos más extraordinarios que Elías había tenido una victoria tremenda, había vencido a sus enemigos. Era un tiempo, de veras que vivió un tiempo extraordinario, sobrenatural. Pero la Biblia dice que después de ello vino la prueba, vino la dificultad, la Escritura dice que viendo el peligro, viendo que había amenazas contra su vida, la Biblia dice que fue con su siervo, lo dejó en un lugar y luego él caminó hacia el desierto. Dice, viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y todavía dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que tus padres. No sé usted qué piense, pero yo sospecho que estaba muy desanimado. ¿Está de acuerdo conmigo? Tanto como para decir quítame la vida, es que en ese momento la Biblia dice, el verso número 5 dice, y echándose, así dice la palabra, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Esa palabra dormido tiene que ver cuando alguien está desanimado. No está hablando precisamente de alguien que se ha dormido físicamente, sino que está dormido espiritualmente, que hay algo en su vida ahí que de alguna manera pues estaba sucediendo ahí con él. Entonces yo creo que nosotros necesitamos examinar cómo es que estamos. Tal vez algunos me digan, no, pues es que Elías a lo mejor no andaba muy bien, pero lo que me dice la palabra es que él andaba bien. No, el desánimo no vino porque él estuviera en pecado, no vino porque anduviera haciendo mal las cosas, ¿verdad? Sino haciendo aún lo que era correcto, pues vinieron estas experiencias, estas situaciones a su vida. Aún si yo veo en la palabra, yo encuentro que aún el mismo Jesús pasó un tiempo difícil estando aquí en la tierra. La Biblia nos dice en Lucas 22, verso 42, que estando Jesús en el huerto de Getsemaní, próximo a ser crucificado, estando ya de alguna manera en lo de su ministerio, dice la Escritura en el verso número 42, él oraba diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dígalo conmigo, para fortalecerle. ¿Por qué es que vino un ángel para fortalecerle? Porque necesitaba de ello. Y la Biblia dice, el verso 44, y estando en agonía, oraba mente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. Le puedo decir que el tiempo más difícil que Jesucristo pasó en la tierra fue este momento. Todo el pecado, toda la maldad de la humanidad
estaba siendo puesta sobre él. Toda la amargura, todo el desánimo, todo lo que usted puede imaginarse, toda nuestra mugre estaba siendo puesta sobre Jesucristo. Entonces, si yo encuentro en la Biblia que Elías se desanimó, se cansó, necesitaba refrigerio, necesitaba descanso, aún encuentro que Jesucristo mismo, ¿verdad?, siendo Dios, pero también siendo hombre, pasó por un momento como ese. Pues yo creo que nosotros también tendríamos que ser sinceros y reconocer que algunas veces no estamos tan animados como decimos que estamos. Ahora, escúcheme bien, con esto yo no estoy abriéndole la puerta al desánimo, ni lo estoy justificando, ni voy a repartir ahorita la salida de la reunión Kleenex. No se trata que usted salga a decir, no, pues sí, pobrecito de mí, ¿verdad? Soy como una llaga podrida y cosas así, ¿no? No se trata de eso. Pero lo que sí es importante que cada uno podamos reconocer cómo estamos. ¿Para qué? Para que podamos dar lugar a Dios a que Él haga lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Porque para que Dios pueda, para que nosotros podamos tener ayuda, nosotros tenemos que ser los primeros en decir que la necesitamos a nuestro Dios. Poder acercarnos a Él y decirle, Señor, la verdad es que reconozco que no estoy tan animado. Le vuelvo a decir, tenemos que reconocer esto, no para abrazar el desánimo y decir aquí me quedo, pero sí para salir de ahí. Algunas veces podemos estar cansados o agotados. ¿Cuántos saben que hasta las vacaciones cansan? Y si no, ve a tu alrededor, nada más ve a algunos. Hasta las vacaciones pueden cansarnos físicamente. El trabajo, la presión, el batallar con determinadas circunstancias, determinadas cosas pueden cansarnos. Y principalmente hay dos razones por las que podemos estar cansados. ¿Quiero oírlas? Una de ellas, podemos estar cansados porque estamos haciendo las cosas mal. Porque estamos haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Una vida que está caminando lejos de la voluntad de Dios es muy cansada, es muy agotador, es muy desgastante estar caminando fuera de la voluntad de Dios. Sí, es muy cansado. Entonces yo creo que algo importante es que nosotros tenemos que asegurarnos de qué estamos haciendo y dónde es que estamos caminando, y mirarnos a la luz de la palabra de Dios para poder ver si es que estamos caminando correctamente o estamos caminando incorrectamente, porque esa puede ser una razón de nuestro cansancio o puede ser una razón incluso de ese desánimo. Entonces necesitamos admirar atentamente la palabra de Dios para poder examinar cómo está nuestra vida. ¿Sí? ¿Lo tengo aquí? ¿No está dormido? Y si está dormido lo vamos a despertar el día de hoy, el Señor lo va a despertar el día de hoy. Segunda razón por la que podemos estar cansados es por hacer el bien. Tal vez diga, bueno, el hacer las cosas mal, pues es cansado. Pero la Biblia dice en Gálatas 6, verso número 3, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este es otro tipo de cansancio. En algunas veces puede suceder
que nos cansamos de hacer el bien, que nos cansamos de orar por alguien durante mucho tiempo para que pueda conocer de Dios, que nos cansamos de estarle hablando la palabra y teniendo esa persona unos oídos totalmente cerrados, que nos cansemos de clamar, de interceder por nuestra nación o de alguna manera de hacer las cosas correctamente. Aún puede venir un tipo de cansancio por ello. Elías estaba haciendo las cosas bien, pero pasó algo así. Mire, yo me doy cuenta en la palabra que una estrategia del enemigo, ¿sí? ¿Sabía que el enemigo también tiene estrategias? Y algunas veces está ahí tratando de que nosotros podamos caer en sus trampas, pero nosotros tenemos que aprender a huir de Dios, tener discernimiento y poder detectar cuando el enemigo está tratando de que podamos caer en una trampa. Una de las trampas que el enemigo tiene en nuestra vida es el mantenernos cansados para no atender a la voz de Dios. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 5, verso número 8, la Biblia nos habla que Dios llamó a Moisés y lo levantó para que pudiera llamar a su pueblo para que saliera de la esclavitud en la que vivían, sí, Egipto. Y la Biblia dice que Moisés fue con Faraón, y una vez que va con Faraón le dice: deja ir a mi pueblo para que me alabe, para que me adore, para que me sirva. Y la respuesta de Faraón pues fue negativa. Desde esa primera vez vemos que hubo varias veces que fue negativa. Pero la primera vez que Moisés va y habla, ¿verdad? Yo creo que el pueblo de Dios pensó y dijo: bueno, ahorita sí se van a solucionar las cosas. Pero la respuesta que hubo fue que Faraón, en lugar de disminuirles la carga, les dijo: van a hacer lo mismo, pero ahora no les vamos a dar la materia prima para que lo hagan. Ahora ellos van a tener que salir, ir por lo necesario. Y dice el verso número 9, dice: agravándose la servidumbre sobre ellos para que se ocupasen de ella y no atiendan a palabra mentirosa. ¿Cuál fue la estrategia del enemigo? Mantenerlos cansados, mantenerlos agobiados, mantenerlos en sus problemas, en sus dificultades, en sus pruebas, para que no vieran más allá y no atendieran a la palabra de Dios. Porque cuando dice ahí palabra mentirosa, no era palabra mentirosa. ¿Cuánto que no era palabra mentirosa? Era la palabra de Dios. El pueblo había oído la palabra de Dios. Moisés había oído la palabra de Dios. Pero el enemigo dice: vamos a agravar la carga sobre ellos para que no atiendan a la voz de Dios. ¿Cuántos saben que cuando estás muy, muy cansado, aún te es difícil oír? Naturalmente y mucho más espiritualmente. Yo me he dado cuenta cuando está uno así, la verdad es que necesitas el poder descansar en Él para poder oírle. Y esta es una estrategia con la cual el enemigo quiere muchas veces mantenernos. Y yo creo que el Señor desea que usted pueda salir de ello. No voy a pedir manos levantadas. Y algunos ya nada más el rostro me dice. No es cierto, pero yo sé que Dios hoy desea hacer algo en su vida. Amén. ¿Quiere que haga algo el Señor hoy en su vida? O que haga que haga todo lo que Él desea hacer, ¿verdad? Salmo 73. Esto nada más fue la introducción. Vamos ahora al mensaje. No es cierto. Quiero hoy hablar un poquito acerca del Salmo 73. A lo mejor continúo la semana que viene. Pero bueno, yo estaba viendo el Salmo 73. Híjola, la verdad es que los salmos toda la palabra es increíble, pero los salmos, híjole, es
ha cautivado a diferentes hombres de Dios y hay tanta riqueza. Muchas veces la gente solamente lo ve como pues un libro bonito, un libro poético, un libro algo así como si fuera una receta o un sedante espiritual, pero es mucho más la palabra de Dios, ¿sí? Y hay una relación directa entre el Salmo 37 y el Salmo 73. Yo hasta le decía, Señor, 3:7 y luego 7:3. Digo, bueno, más claro a veces no puede estar, pero bueno. Y en el Salmo 37 y en el Salmo 73 nos presenta una inquietud que tienen algunas veces los hijos de Dios. Nos presenta de alguna manera algo que en algunos casos ha sido piedra de tropiezo para hombres buenos, mujeres buenas. Algo que hace el salmista, ¿verdad?, es que empieza a observar a su alrededor, empieza a razonar y cuestionar. Y algunas veces esto es muy peligroso cuando lo hacemos fuera de Dios, cuando no lo hacemos en su presencia, cuando no lo hacemos en su palabra. Ahorita le voy a leer el Salmo, pero él empieza a observar la prosperidad de los impíos, de los inicuos, de aquellos que no conocen a Dios ni le quieren ver. Y por otro lado, empieza a observar las aflicciones de los justos. ¿Nunca lo ha hecho? Yo creo que sí, nada más que no dice nada. Pero yo creo que sí, algunas veces lo hemos hecho. Algunas veces nos ha venido algo así como que un gusanito, ¿verdad? Unas ideas y unos pensamientos de decir, ¿y por qué este adúltero, fornicario, ladrón y todo lo demás que está aquí, el otro, el quien sea, dice, le va bien y a mí no me va tan bien? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Por qué es que yo que quiero hacer bien las cosas no estoy avanzando y otras personas nos parece que así lo están haciendo? Y lo peligroso de un razonamiento así, fuera de Dios, aún siendo creyentes, pero de alguna manera sin estar centrados en lo que Dios dice, es el verso 13. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. La conclusión a la que llegó el salmista. Ahora, no se quede aquí, por favor, ¿sí? A la conclusión a la que llegó el salmista fue, pues en vano me estoy guardando, en vano estoy tratando de hacer las cosas bien. Ahora, gracias a Dios que esta no fue la conclusión final. Y por favor, no salga hasta no oír todo el mensaje, porque ¿de qué me serviría saber esto? La cuestión es que al final, después de todo este salmo, el salmista, que es, por lo que vemos, es Asaf, los salmos están divididos en 4 series de libros. El primero es del 1 al 40, el segundo es del 41 al 72, y el tercer libro comienza en el Salmo 73, de serie de libros, ¿sí? Y este salmo, ¿verdad?, está escrito, por lo que veamos aquí, por Asaf, ¿verdad?, uno de los siervos de Dios, líderes ahí en cuanto a alabanza y en cuanto a todo esto. Y él llegó a una conclusión. Primero no estaba pensando bien, pero luego llegó a una tremenda conclusión a la cual yo creo debemos de llegar cada uno de nosotros. Él se había olvidado de la misericordia de Dios. Y él escribe en el verso 1, ¿alguna vez se ha olvidado de la misericordia de Dios? Algunas veces, si somos sinceros, tenemos que reconocer que sí. Algunas veces se nos olvida lo que Dios es y lo que Dios hace en nuestra vida. Y empezamos a ver solamente lo que nos queda
a tiro de piedra las circunstancias, lo que está a nuestro alrededor. Y dice el verso 1, ciertamente, dígalo conmigo, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Usted puede subrayar, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Aquí hay algo tremendo. El salmista, cuando dice ciertamente, no es una conclusión basada en un razonamiento lógico, sino es una palabra de fe. Cuando él dice ciertamente Dios es bueno, dígalo conmigo, Dios es bueno, no está hablando algo como un merolico, ¿verdad? Como un perico, nada más diciendo Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Sino él estaba diciendo, ahora sé, ahora recuerdo, ahora entiendo que Dios es bueno. Ahora yo quiero que esta palabra, nada más es el inicio del salmo, pueda pegar a nuestro corazón. Ayer en la tarde, ayer en la noche, mientras estaba leyendo y meditando en esta palabra, nada más el recordar que Dios es bueno con sus hijos, nos tiene que alentar. Amén. Si yo parara el mensaje aquí en este momento, tendría que sernos suficiente el recordar la naturaleza de Dios. Porque cuando dice Dios es bueno, no solamente está hablando, como le digo así, sino está recordando Él y recordándonos la naturaleza de Dios. Dios por naturaleza, su esencia es que Él es bueno. Su esencia es que Él es bueno para con sus hijos, para con los de limpio corazón. Aún la palabra nos muestra que Él es misericordioso para con aquellos que se niegan a amarle, y está siendo paciente a que se arrepientan. No implica que no llegará al juicio. Tarde o temprano llegará un juicio, pero ahora hay un momento, ahora hay un tiempo, mientras hay vida, de que cada persona se arrepienta. ¿Cuántas veces Dios ha sido tan misericordioso con nosotros? Y no nos ha dado una ni dos oportunidades, sino muchas, pero muchas oportunidades. Nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ya les tocaba la disciplina, les entraba la unción de abogados y decían, una oportunidad, papá, una oportunidad, mamá. Y como no podían hablar bien, decían, una punidad, por favor. Y bueno, a veces les resultaba, otras veces no. Y a veces así podemos estar cuando las cosas así aprietan y ya empezamos, Señor, una oportunidad, ¿no? Y Dios en su misericordia muchas veces nos las da. Pero eso no implica que no llegará el día que nos llama a cuenta, nos llama a ver qué hicimos. Pero Él recuerda diciendo, Dios es bueno. Ciertamente, esa palabra ciertamente está hablando verdaderamente, Dios es bueno. Me llama mucho la atención porque el salmista habla de lo bueno que es Dios. Hay gente que hablan de lo bueno que son ellos. ¿Nunca la ha pasado? ¿Nunca lo ha oído? ¿Nunca lo ha visto? A lo mejor lo vio en el espejo esta mañana. Pero el salmista decide hablar de lo bueno que es Dios. Y me encanta. Porque si hablamos de lo bueno que somos nosotros y no hablamos de lo bueno que es Dios, no hemos entendido. Y Él empieza a hablar y decir de lo bueno que es Dios, de lo bueno que Él ha sido, de su naturaleza, de que tenemos un Dios bueno que no abandona. No nos abandona, no deja a sus hijos, no los deja huérfanos. La Escritura nos dice que no nos dejó huérfanos, envió al Consolador. La Biblia nos habla que Dios es justo juez y a cada uno dará conforme a lo que ha hecho.
Los limpios de corazón serán recompensados. Tenemos un Dios que paga bien a los que le aman y le obedecen. Amén. Entonces nosotros podemos ver esto. Y mire lo que dice el verso número 2. Y fíjese, véalo, dice: en cuanto a mí, casi, dígalo usted conmigo, casi se deslizaron mis pies. Por poco, dígalo conmigo, por poco resbalaron mis pasos. Qué valiente, ¿verdad? Qué valiente el salmista y sincero para decir: por poco y me deslizo, por poco y tropiezo. Por eso le digo que realmente nosotros tenemos que ver, porque la palabra de Dios nos muestra gente que sinceramente hablaba y decía algunas veces: pues no estoy tan bien como he dicho que estoy. La Biblia nos habla en 1 de Corintios 2, verso 3. Pablo dice estas palabras: y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Qué increíble era verdad esta declaración, pero bien sincera. Nosotros de superhéroes no bajamos. A consecuencia del desánimo, a consecuencia de la carga y de lo que estaba pasando. Mire lo que dice el verso 3. Nos da la razón por la cual estaba a punto de resbalar. Dice: porque tuve envidia. Dígalo conmigo: envidia de los arrogantes. ¿Alguna vez ha tenido envidia? Qué bueno. Hay una sola persona que ha tenido envidia. ¿Alguna vez ha tenido envidia? Sí, hemos tenido envidia. Y hasta la clasificamos, la mala y de la buena. Hasta le ponemos espiritual. Ah, caray, ¿no? Es envidia. De repente vemos que a alguien le va mejor y nos cae la unción de jueces, nos cae la unción de... Empezamos a criticar, empezamos a juzgar, empezamos a decir: ¿por qué a él y no a mí? Y otra serie de cosas, ¿verdad? Que ya no quiero entrar en detalles. Una consecuencia del desánimo o de estar cansados, ¿verdad? Si no estás pensando bien, la consecuencia es que tampoco vas a hablar bien. Y la consecuencia final es que vas a tener problemas en tu caminar. Yo le doy un consejo que nos da la palabra: si estás desanimado, ten cuidado para hablar. La Biblia nos habla en el libro de Santiago que todo hombre sea tardo para hablar y pronto para escuchar. Cuando estamos desanimados podemos decir cosas que no están bien y son consecuencia de algo que no estamos pensando correctamente. Pero la Biblia dice, fíjese bien, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco deslizaron mis pasos. ¿Qué pasó? Los pensamientos del salmista afectaron sus pasos. ¿Sabía usted que lo que pensamos afecta a nuestro caminar?
Y como estaba pensando incorrectamente, como le había dado lugar a la envidia, como le había dado lugar de alguna manera al desánimo y a no estar muy como debería de estar, fue que tuvo problemas con su conducta, tuvo problemas en su caminar. Hay una relación íntima entre nuestra mente y nuestros pies, entre nuestro andar, entre nuestro corazón y nuestro caminar. Asaf apenas podía mantenerse en pie. Su fuerza se perdía y sus rodillas se doblaban. Un hombre de Dios tremendo, Spurgeon, dijo estas palabras: cuando un hombre duda de la rectitud de Dios, su propia integridad tambalea. Cuando una persona duda de lo que Dios hace o puede hacer, tambalea. Está por resbalarse, está por caer. Ahora, algo importante, algo muy importante, el salmista dice casi. Y eso es una gran diferencia. ¿Qué está haciendo el salmista? Está haciendo una confesión de su debilidad, pero también está diciendo que se agarró de Dios. También está haciendo una declaración de fe. También está recordando y diciendo: Dios es bueno. Diciendo: casi resbalaba, pero se mantuvo porque recordó que Dios es bueno. Dile a la persona que está a tu lado: Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Sigo hacia adelante. Hoy nada más le voy a dar ahí algo leve en cuanto al salmo. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, y no pasan trabajos para con los otros, como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. A ver si pueden checar el micrófono, creo que está muy alto. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea, ¿verdad?, la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y como pregunta: ¿hay conocimiento en el Altísimo? Fíjese bien para que lo vea, qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando. Dios promete que él iba a hacer algo desde el inicio, y él lo empieza a ver. Dice aquí: estos impíos, sin ser, dice, turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Aquí él estaba hablando incorrectamente. Aquí se merecía el salmista aún decir: mira, mejor guarda silencio. Como algunas veces nos merecemos un decirle: mira, mejor no digas nada si vas a hablar incorrectamente. Dice: pues he sido azotado todo el día. Ahora, aquí hay algo importante en el verso 13. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice, y he lavado mis manos en inocencia. Había limpiado su corazón, había limpiado sus manos, pero no había limpiado su mente. Algunas veces hacemos de alguna manera exterior las cosas, pero no interior. Y yo le decía desde hace algunas semanas de cuán importante es lo que estamos pensando y cuánto el Señor nos habla acerca de renovar nuestra mente para que podamos estar pensando conforme a lo que Dios dice, ¿sí?
porque aunque tenía manos limpias, tenía amargo el pensamiento. Había algo que no estaba bien. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Sabía que el camino hacia el cielo es la cruz? No hay manera de alcanzar el cielo sin pasar por la cruz. Dice el verso 16. Dice, cuando pensé, dígalo usted conmigo, pensé para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, subrayo usted la palabra comprendí, el fin de ellos. Yo le decía, el pensamiento siempre está involucrado en nuestra vida. La cuestión es que algunas veces podemos pensar fuera de la presencia de Dios, fuera de la mirada, de lo que Dios dice, solamente con un pensamiento racional, o podemos pensar en lo que Dios dice, en lo que dice su palabra, dentro de su presencia. Me refiero a un pensar espiritualmente, me refiero a un recordar y pensar lo que Dios dice. ¿Qué hizo el salmista? El salmista recordó, dice, ciertamente Dios es bueno. ¿Sabe por qué dice ciertamente Dios es bueno? Porque se le había olvidado que Dios era bueno, porque dejó de pensar que Dios era bueno. ¿Alguna vez se ha dado cuenta que por algún momento ha pensado más como los de afuera que como los de adentro? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Alguna vez le ha pasado que vienen pensamientos de incredulidad, que vienen pensamientos de duda, que vienen pensamientos que se parecen más a lo que piensa la gente allá afuera que lo que debería de pensar un hijo de Dios? Sí, ¿verdad? Siempre está el pensamiento involucrado, siempre la razón, el entendimiento están involucrados. La cosa es, ¿pensamos fuera según un razonamiento lógico, aún la palabra de Dios, o pensamos dentro, en el lugar secreto, en la presencia de Dios, donde viene el entendimiento, donde viene la comprensión? Aquí hay una diferencia. El salmista dice, pensé, dígalo conmigo, pensé, y la segunda dice, comprendí. Es muy diferente. Es muy diferente el pensarlo al comprenderlo. El pensarlo tiene que ver con tal vez presentar un problema, pero no encontrar una solución. Pero cuando dice comprendí, está hablando que oyó a Dios, oyó lo que el Señor le decía. ¿Y qué fue lo que comprendió? Dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Si pueden pasar con el piano, por favor. Yo no le voy a decir que los malos no prosperan, porque le estaría diciendo una mentira. La cuestión es qué tipo de prosperidad es la que tienen y cuánto dura. La prosperidad de los impíos, la prosperidad de los que no están obedeciendo a Dios, dice la Escritura que es como deslizaderos. Yo estaba meditando ayer esta palabra deslizaderos. Yo me imaginé algo así como una resbaladilla, o como nunca se ha subido un tobogán, esos a los que le ponen
agüita y todo eso. Y usted se sube inocentemente y dice, no, pues no va a pasar nada, ¿no? Y de repente cuando usted ya va dentro del tobogán, usted agarra velocidades increíbles. Y cuando llega usted al agua viene así, se clava ahí. La Biblia dice que la prosperidad de los impíos es como deslizaderos. Nada más es cuestión de tiempo para que hasta ahora. La prosperidad del que se ha negado de obedecer a Dios, esa misma prosperidad los destruye. Esa misma prosperidad se convierte en una destrucción para ellos. ¿Se está oyendo? Y es verdad. Muchas veces es eso mismo, esa misma aparente, que es como nada más como aparente prosperidad, viene a ser su ruina. Porque si el Señor no es quien edifica la casa, en vano es necesario. Esa prosperidad es como cumbres muy resbaladizas. Dice el verso 19, bueno, del 18, en asolamientos los harás caer. Como han sido, dice, asolados de repente y perecieron y se consumieron, dice, en terrores. Dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando dice despertares, menospreciará su apariencia. Qué tremenda la palabra de Dios. Mire lo que sigue diciendo el salmista. Verso 21. Dice, se llenó de amargura. Dígalo conmigo, de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. ¿Alguna vez has sentido punzadas en su corazón? Pero no de esas punzadas de como, ay, ya, qué rico, o sea, viene algo bueno, sino algo así que son como agujas. El profeta, el salmista tuvo algo así como una alergia espiritual. Fíjese, él está hablando todavía de lo que estaba pasando antes de que él comprendiera. Pero todavía está diciendo, o sea, cuán mal había llegado a estar. Porque estaba pensando incorrectamente. Fíjese bien lo que sigue diciendo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ahí, si usted quiere subrayarlo, lo puede subrayar. No es usted, no. Pero algunas veces, lo digo personalmente, hemos sido como bestias. A lo mejor no se identifique conmigo, ¿verdad? Usted es un superhéroe espiritual, ¿verdad? Pero algunas veces así hemos sido. Porque no hemos entendido, porque no hemos visto, porque de alguna manera dimos lugar a mentiras, a cosas del enemigo que no deberían de estar en nuestra vida. Cuando alguien deja de caminar con Dios, antes hubo que empezó a pensar incorrectamente, empezó a mirar más afuera que adentro. Era increíble, escúcheme bien, era increíble que un hijo de Dios dijera que tuviera envidia de los de afuera. Los de afuera deberían de tener y la tienen de nosotros, pero muchas veces no se atreven a decirlo. ¿Me está oyendo? A veces se les sale por ahí, confiesan diciendo, quisiera tener una familia como la que tú tienes, quisiera
hacer lo que tú estás haciendo, pero sienten que no les conviene, pero no quieren dejar de hacer lo que estaban haciendo o están haciendo. Pero fíjese lo que dice el verso 23: con todo, dígalo conmigo, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Dice, después me recibirás en gloria. Confiesa su necedad, escúcheme bien, pero no se aparta de su fe. Dice, con todo, yo sé que tú siempre me has sostenido. Recuerda lo que dice el libro de Habacuc, diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque no haya, ¿verdad?, ganado en los corrales, dice, con todo, yo te alabaré, yo te adoraré. Verso 25, es tremendo. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino tú? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sabe qué pasó? Como que el del verso 25 es otro. Al del verso 2 y 3 y 4 y 5 y adelante, como que parece un Asaf y luego el otro Asaf. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿Sabe por qué hace esta pregunta? Porque él reconocía que su recompensa es Dios, que su heredad es Él. Y dice, y fuera de ti nada deseo. Ya no le importaba lo que los impíos tenían. La envidia como que ya se había resbalado. Hay que sacudirse la envidia, hay que sacudírsela pronto, porque si no se aferra como una garrapata ahí. Y dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Está hablando sinceramente, está diciendo, aunque aún hay dificultades, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Lo puede decir conmigo? Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque ciertamente Dios es bueno. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Qué tremendo, ¿verdad? Él tomó una decisión. Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué bella es la palabra. Pero ¿sabe qué? Qué útil es la palabra. Cierre sus ojos un momento y rápidamente, no hay tiempo, rápidamente, si se ha sentido desanimado, si se ha sentido cansado, si ha sentido que las pruebas, las dificultades y el calor del día lo han agotado, han mermado sus fuerzas. Si de repente has sentido que casi tropieza, casi se desliza, ¿por qué no se pone de pie? Pedirle que con sus ojos cerrados medite esta palabra.
Voy a pedirle que la vuelva a escuchar las veces que sea necesario. Que lea este salmo varias veces y que vuelva a escuchar este mensaje varias veces. Si se ha sentido así, ¿por qué no habla con el Señor? Yo quisiera acercarme a usted por los varios, pero yo sé que usted puede y eso así tiene que ser. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, la verdad es que así me he sentido? Siendo muy sinceros, como el salmista aún dijo que era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Por qué no con sus palabras le dice, como el salmista le dijo: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos? Si quiere postrarse delante del Señor, hágalo. Si quiere estar ahí de pie, levante sus manos. Mientras le adoramos un momento, vamos a dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él desea hacer. Yo sé que mientras usted estaba recibiendo la palabra, ya algo estaba pasando. ¿Por qué no desborda su corazón? ¿Por qué no, en lugar de pensar afuera, se mete al lugar secreto? Se mete al lugar secreto y decide pensar en el lugar secreto. Hubo tres cosas que hizo el salmista. Entró a la presencia de Dios, meditó la palabra y oró. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Sure by now, God, you would have reached down